Bueno, pues hoy con nuestro querido Vicente Alcántara y nuestro gabinete de psicología vamos a tratar un tema que creo es importante y necesario abordarlo, porque como siempre hay muchas personas que lo padecen, no lo saben, o personas que se dan cuenta de que otras lo padecen y no saben cómo afrontarlo, cómo guiarles, para que si es necesario pues acuda a un profesional para poder solucionarlo. Hablamos de cómo vivir con un neurótico. Buenas noches, Vicente Alcántara, ¿cómo estás? Buenas noches, Manolo. Bien, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, igualmente. En esta cita de los jueves, en esta noche. Y tú. La pregunta es la siguiente: ¿se puede vivir con un neurótico? De hecho, hay mucha gente que vive con un neurótico y no lo sabe. Sí, se puede. Se puede vivir. Sí, piensa que es un término muy antiguo que se acuñó en el siglo XVIII por William Cullen, y posteriormente a él fue Freud el que realmente fue el que definió que era una persona neurótica. Entonces Freud definió la conducta normal como aquella conducta que permite que el sujeto pueda participar de una forma consciente y activa en lo que se refiere a la aceptación de su propia realidad, siempre y cuando no acuda a la negación. Con lo cual este paciente actúa para transformar su vida de una forma objetiva, pero no solo imaginaria, sino que tiene que tener como punto de referencia la realidad. Son muchos los casos en que los sujetos acuden a los sujetos que padecen, que son neuróticos, acuden a la negación para evitar hacer frente a una vida que no les gusta o que no es de su agrado. Pero sí, se puede vivir con un neurótico. Se puede vivir con un neurótico. ¿Y cómo lo define la psicología, ese perfil de neurótico? Dentro de la psicología, nosotros calificamos la neurosis como un desequilibrio de la mente que está causado por la ansiedad y que genera o que puede provocar en un momento determinado que se genera pero sin que haya un daño orgánico, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones se manifiesta a través de conductas inadaptativas cuya finalidad principal es rebajar el estrés o la situación de crisis que le genera al paciente. Entonces, una persona que padece neurosis presenta una forma de actuar insana, es incapaz de analizar fríamente su entorno y no suele buscar soluciones adaptadas al momento, con lo cual se quedan dando vueltas dentro del mismo círculo continuamente y es muy frecuente que acudan a la negación para no aceptar aquello que les está perturbando. Son cíclicos. Con el paso del tiempo, hasta día de hoy, el término neurosis ha caído en desuso. Ahora, hoy por hoy, los psicólogos y los psiquiatras preferimos referirnos más a cualquier tipo de trastorno, como puede ser de ansiedad o trastornos disociativos, y que dentro de ellos pueden englobar la ansiedad, las fobias, las ciclotimias, incluso el tema del insomnio. El término neurosis a día de hoy no se emplea mucho. ¿Y qué es realmente, ahora que ya lo mencionas, la neurosis? Realmente es la estrategia que desarrolla la persona para poder eludir y evadir lo inaceptable que tiene o que siente, la frustración, la ira, aunque con frecuencia lo que más trata de evitar siempre es el sentimiento de ansiedad, que es lo que más les genera y lo que más malestar les provoca. La personalidad neurótica es aquella que mantiene unos elevados mecanismos de defensa para no enfrentarse a las emociones ni a sus pensamientos, incluso a las situaciones que no le gustan de la realidad, y que el sujeto estos acontecimientos de la realidad que no le gustan los llega a interpretar como amenazantes, aunque realmente no lo sean, pero ellos sí lo interpretan como tales. En muchos casos el paciente toma distancia de sus propios pensamientos y de los del otro mediante unas pautas muy rígidas de acción y unas estrategias que tiene totalmente automatizadas, con lo cual esto le genera un dolor considerable a la parte contraria, porque claro, no está entendiendo qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, utiliza sin darse cuenta toda esta serie de estrategias, pero que posteriormente toma conciencia de la gravedad de los hechos y entonces acaba pidiendo disculpas, que es lo más común, ¿vale? Cuando toman conciencia del hecho y de la gravedad del hecho, entonces sí son conscientes de
de la gravedad, y entonces se lamentan o piden disculpas. ¿Y cómo podríamos, Vicente, identificar un neurótico? Se basa principalmente en que observemos que la persona actúa constantemente de una forma ilógica e irracional, que veamos que sus conductas que son inadecuadas o que son desproporcionadas en momentos concretos. Las personas que padecen neurosis pueden pensar por sí mismos, incluso planear sus días para ser felices, con acontecimientos de lo más diverso, y que posteriormente esto les hace recurrir a un comportamiento en muchas ocasiones poco inteligente, que les genera mucha frustración, y que sus metas principales son eliminar esa ansiedad que tanto problema les genera. Con lo cual, en muchas ocasiones se altera o se desconciertan irracionalmente e innecesariamente. Muchos de ellos en su vida diaria suelen tener todo, incluso a veces mucho más de lo que necesitan, pero siempre exigen más. Entonces, al tener esa finalidad de autoexigencia con los demás, acaban generando una defensa para evitar los hechos que en ese momento los sienten como verdaderos. Entonces son capaces de crear una nueva situación razonable y normal, pero que aparentemente pueden parecer que sí son felices y que están bien, sobre todo con las personas más allegadas, pero tienden a actuar como he dicho anteriormente, de una forma peculiar, irracional, y llegan incluso a tener comportamientos excéntricos y sobre todo desproporcionados en relación al motivo que se está tratando, que se está hablando, que se está discutiendo. Cuando dices ese tipo de comportamiento excéntrico, ¿qué te refieres más o menos? Son comportamientos que ellos en el momento que los están ejecutando no son conscientes de la gravedad de los acontecimientos que están haciendo, de los hechos que están haciendo. Entonces, posteriormente a haberlos realizado es cuando toman conciencia de que realmente la actuación ha sido desproporcionada para lo que era. Entonces ahí es cuando piensan, me he pasado, aquí no debería haber hecho esto, entonces lo mejor es intentan subsanar y piden disculpas. ¿Se genera entonces algún tipo de contradicción? Sí, suelen existir contradicciones internas y discordantes entre lo que ellos realmente quieren y lo que desean realizar, con lo cual muchas veces esa dicotomía entre lo que quieren y lo que quieren hacer les genera una dificultad para alcanzar las metas que quieren conseguir. Suelen presentar una gran indecisión, duda y conflicto, y en muchas ocasiones llegan a actuar de una forma indecisa. Suelen ser personas muy vacilantes y que en muchas ocasiones dudan ante la toma de decisiones. Son muy temerosos a cometer errores, a fracasar ante ellos mismos y sobre todo ante las personas que les rodean. De hecho, en muchas ocasiones tienen proyectos, pero que se quedan simplemente en proyectos, es decir, ni siquiera los inician, con lo cual no llegan no se consolidan, jamás no los llegan a ejecutar. Casi siempre, en una gran mayoría, declinan la toma de decisiones. Eso lo que hacen es que no quieren asumir responsabilidades, con lo cual cuando tienen que tomar una decisión, delegan esa decisión en alguna persona más cercana, en alguna persona que esté conviviendo con ellos o que sea del entorno familiar. De hecho, es muy frecuente que se refugien en otras personas a expensas de poder generar su propia aceptación. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que realizan un gran esfuerzo para poder ganar la aprobación de esa persona que está ahí, sobre todo en el ámbito de las relaciones personales y el amor. Interesante esto. Sí, interesante. Es muy curioso. ¿Tienen rasgos que les generan malestar? Son personas hipersensibles, tienen una hipersensibilidad extrema y muestran un recelo excesivo. En muchas ocasiones, ante situaciones que podíamos denominar comunes, sienten mucho recelo. Suelen comportarse de una forma recelosa y en muchas ocasiones muestran culpa
respecto a su propio comportamiento, y llegando a ver que todas esas situaciones las llegan a distorsionar, es decir, no llegan a ver realmente cómo son, sino que cogen un hecho real, un hecho que está ahí, pero luego lo distorsionan, lo transforman y cómo se lo llevan a su terreno. Entonces es ahí cuando se genera el conflicto. Tienen comportamientos hostiles y son muy resentidos, presentan y sienten mucho resentimiento. En ocasiones se odian a sí mismos por lo que suelen hacer. También suelen odiar a las personas que tienen más cerca. Creen que el mundo realmente que les rodea les trata injustamente, y piensan que como eso es así, pues que se tienen que tomar represalias, con lo cual actúan de una forma imprudente. Responden con una agresión y a veces con conductas irracionales que no se puede entender porque son desproporcionadas, sobre todo con las personas que más quieren y con las personas que más cerca tienen, que es cuando más suelen tener este tipo de comportamientos. Suelen presentar con frecuencia un bloqueo emocional y no quieren ni pueden examinar los problemas emocionales de otra persona. Les cuesta mucho ponerse en esa otra faceta de la otra persona, cómo puede vivir, cómo puede sentir, cómo puede estar viviendo esa emoción. Eso les cuesta muchísimo. Se mienten a sí mismos y presentan una gran falta de aceptación de su realidad, sobre todo cuando esa realidad no les incomoda y no les gusta. ¿Qué pasa? Que entonces, en vez de afrontar abiertamente sus propias frustraciones y de admitir sus propios fallos, lo que hacen es tienden a racionalizarlo y a eludir esas cuestiones. Entonces, delegan una vez más la culpa a otra persona y construyen una imagen de un mundo que realmente no es o sea, lo que ha hecho es transgiversar todo, distorsionar todo y convertir o conseguir hacer una historia paralela. Y pensar que ese mundo suyo es el auténtico. Exacto, y que esa historia paralela que se ha podido crear a través de una distorsión cognitiva, es ahí cuando creen que eso sí que es veraz. ¿Crees que este tipo de personas suelen presentar actitudes defensivas? Suelen con mucha frecuencia no afrontar la realidad. Siempre están diseñando y elaborando cualquier tipo de reacción retorcida, fingen conscientemente que se sienten bien de una forma adecuada, pero responden con sentimientos encontrados, con sentimientos que se enfrentan a sí mismos. Entonces eso les crea muchísimo malestar. No suelen racionalizar y dan la razón ante la comisión de un hecho que ellos consideran en un momento determinado que puede ser vergonzoso. Cuando ellos piensan que eso que han hecho no es correcto, entonces eso sí, siempre, como no pierden el hecho de la realidad, sí que son conscientes de lo que ha ocurrido, y entonces sí manifiestan su perdón o su arrepentimiento. Suelen realizar una compensación a todos esos actos irracionales creando una cortina de humo. ¿Para qué? Para evadir realmente lo que están sintiendo. Entonces, para ellos mismos poder compensar esa debilidad que sienten, suelen aliarse estrechamente con alguien que aparentemente son más fuertes que ellos, o que ellos mismos se identifican como personas más fuertes. Entonces se produce esa interacción entre ambos. Tienen una proyección de culpa hacia los demás y sobre todo eluden las responsabilidades y los errores. Les cuesta mucho asumir que pueden cometer un error. Intentan olvidar inconscientemente aspectos propios de su conducta que en ocasiones son dolorosas y que en muchas ocasiones también intentan reprimir el mostrar esas emociones. Entonces es como si lo ocultaran. Me llama mucho la atención cuando puntualizabas que precisamente sus actuaciones desmedidas suelen ser, digamos, como con más agresividad con las personas que más quieren, las más cercanas. Siempre ocurre. Siempre es con las personas más cercanas y con las personas que tienen una relación estrecha. ¿Vale? No se sabe muy bien por qué ocurre eso, porque en muchos casos, cuando una persona es neurótica, a lo mejor en la calle o en su entorno social
no se comporta como tal, o en el trabajo. No podemos generalizar, porque no se puede generalizar, claro. Pero sí es cierto que donde más se dan los comportamientos neuróticos es sobre todo en el entorno más cercano y más cercano, más cercano del sujeto. Sí, con lo cual lo que ocurre en multitud de ocasiones es que efectivamente pues es una persona prácticamente desconocida hacia los demás, porque es un comportamiento que queda en el entorno interno. Y a veces ha habido casos, ¿no?, de que han dicho, bueno, no podíamos imaginar, ¿no?, que pudiera ocurrir esto, ¿no?, porque Exacto. nadie era consciente, ¿no?, de esa situación, ¿no? ¿Qué terapia se utiliza, Vicente, para poder tratar cuando algún individuo tiene pues un cuadro, ¿no?, evidente de neurótico? Bueno, hay que dejar claro que la neurosis, si se trabaja, se controla y puede mejorar la sintomatología considerablemente. ¿Qué tipo de terapia se utiliza? Son varias las que se pueden utilizar, pero la que más uso tiene es la psicoterapia, que se basa principalmente en intercambios a través de diálogo entre el paciente y el psicólogo. En este caso, el psicólogo lo que hace es intentar ayudar al paciente a modificar su conducta emocional, buscando eliminar esa sintomatología que le genera el malestar cuando ha generado la acción, para que no se sienta mal. Algunas terapias usan la terapia que se llama por autocrítica. Yo no la he utilizado nunca, pero sí tengo conocimiento de que existe, que está ahí, y se basa principalmente en las sesiones. Lo que se hace realmente es buscar que el paciente se conozca a sí mismo y descubra el origen de su neurosis y qué cosas pueden hacer que se sientan mejor y que eliminen sintomatología negativa. En muchos casos se utiliza también la terapia conductual, donde se trabajan los comportamientos que se van a modificar y se intenta eliminar a través de ese cambio de conducta indeseable a través de 3 métodos principales. El primero de ellos es la desensibilización sistemática, que consiste básicamente en realizar una aproximación con el sujeto a la situación que le produce esa disfunción. Entonces se va haciendo una aproximación pautada, prolongada y muy lentamente, para que a nivel emocional pueda controlar esa situación. La segunda técnica que se utiliza también es lo que nosotros los psicólogos llamamos saturación. Entonces esto implica envolver al sujeto en esa conducta no deseada de manera repetitiva hasta que el individuo sienta hastío de ese comportamiento. Es como si, por ejemplo, este tipo de técnica de saturación también es muy utilizada también, por ejemplo, cuando se está haciendo algún tipo por ejemplo, para dejar de fumar. Entonces se hace el tema de la saturación y entonces se hace que fume continuamente muchos cigarrillos para que pueda crear una aversión al tabaco. Y luego, por último, lo que se utiliza también es el condicionamiento aversivo, que se trata principalmente, es un condicionamiento que se genera en el sujeto de una forma desagradable para que él lo reciba y lo perciba como tal. Entonces, en ese momento él está observando cómo se puede estar viviendo esa situación, con lo cual transforma su conducta y la modifica. Bueno, pues bueno tenerlo en cuenta y saberlo, ¿no? Porque efectivamente, a lo mejor tenemos en nuestro entorno personas que padecen ese estado neurótico y no nos damos cuenta, ¿no? Pensamos que hay, pues a lo mejor eso, lo que comentabas, ¿no? Un comportamiento que se desequilibra en demasía, ¿no? Por las circunstancias que son, y no entendemos el porqué, ¿no?, de los hechos que se están produciendo, que nos dejan perplejos a veces y no podemos saber cómo reaccionar. ¿Qué consejos nos puedes dar con respecto al tema que estamos tratando y sobre todo pues lo que comentaba, ¿no? Es porque nos damos cuenta, ¿no? Ya sabemos que hay personas pues con este perfil neurótico, ¿no?, conviviendo con nosotros. Bueno, antes de daros los consejos, me gustaría añadir a lo que me has preguntado anteriormente, que qué tipo de terapia se utilizaba. Aparte, independientemente de las terapias que yo he mencionado anteriormente, he tenido conocimiento esta misma mañana, no lo sabía, que hay una asociación que se llama Neuróticos Anónimos en internet. No sé cómo sé que hacen una terapia de grupo, sé que es un centro gratuito,
creo que eso lo pide la voluntad o algo así. Es que me he enterado esta mañana y lo quería comentar por si hay algún oyente que esté interesado. Es similar a la terapia que realizan perdón, en Alcohólicos Anónimos, pero ellos se denominan neuróticos anónimos. De hecho, si entras en la página de ellos, nada más que entrar ahí como algo parecido a un test que lo puedes hacer y te dicen si eres neurótico o no eres neurótico. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Antes, si alguien quiere hacerlo. Antes que tú, te quería preguntar, porque como antes comentabas que sobre todo en el tema de círculo muy estrecho, muy personal, ¿no? Sobre todo en el plano de la pareja, del amor, ¿no? Existe, ¿no?, esa proyección del neurótico hacia su pareja, en este caso, ¿no?, de ser pues más estricto, más agresivo, ¿no?, en la circunstancia. ¿Con qué tipo de comprensión, ¿no?, puede actuar la pareja, ¿no? Porque si no acabará bombardeando esa relación, ¿no? Sí, porque además puede generar una celopatía. O sea, estos comportamientos, si empezamos a tener un comportamiento de control exhaustivo y examinar continuamente las conductas de la pareja, puede derivar en que pueda generar una celopatía. Una celopatía por parte de la otra persona, ¿no? Sí, de la persona neurótica. Puede sentir celos de la otra persona, porque como distorsiona en muchas ocasiones las situaciones, puede crear una celopatía. ¿Qué me has preguntado? Que cómo se puede hacer la pareja, cómo se puede comunicar. Sí, cómo se puede él? Intentar comprender, ¿no?, la situación, porque si no al final te das cuenta de que puede acabar, ¿no?, deteriorando, erosionando la relación y que al final no haya solución, ¿no? ¿Cómo la pareja en ese sentido, qué puede hacer, ¿no?, para intentar comprender, ¿no?, esa situación y poderla llevar? Bueno, lo primero que hay que entender es que realmente hay un desequilibrio a nivel mental. Pero que eso le genera al paciente neurótico, le genera muchísima ansiedad. Entonces, como se generan esas conductas inadaptativas, lo mejor es rebajar el estrés o rebajar la ansiedad, intentar comprender a esa persona, intentar hablar, pues como hice referencia cuando estuvimos hablando con la comunicación de la pareja, hablar en primera persona, decir lo que piensas y lo que sientes, y pedirle o solicitarle a la otra persona qué es lo que te gustaría que hiciera por ti. Pero sobre todo tener comprensión y dar una mano para poder ayudar. Es decir, es verdad que en muchas ocasiones hay conductas inapropiadas y que son en muchas ocasiones desproporcionadas, pero hay que ayudar a esa persona. Hay que ayudar porque esa persona posteriormente, cuando detecta que la acción que ha tenido no es correcta, se siente muy mal, se siente muy culpable, se siente frustrado, con lo cual hay que ayudarle a esa persona, como mínimo con un mínimo de comprensión y de ayuda. Si ven que eso se va de las manos, lo mejor es que pidan ayuda a nivel profesional, o a un psicólogo o a un psiquiatra, pero lo importante es echarle una mano a esa persona. No verlo como algo de, es que mira lo que me estás haciendo, no, hay que ayudar, hay que echarle una mano. Bueno, estamos con los consejos que nos ibas dando, ¿no? Sí. Ahí estábamos. Ahí estamos. Lo que te decía anteriormente, cuando una persona se siente mal y nota que percibe que está realizando una serie de actitudes que le generan ciertos inconvenientes en su vida diaria, lo mejor es que busque ayuda profesional. Buscar mejorar las relaciones entre las personas, motivando la sinceridad, los sentimientos, las emociones, y que se realice un trabajo consigo mismo, es decir, el propio sujeto con él mismo. Eso sí que es conveniente también que esté guiado y que esté pautado por un psicólogo. La recuperación de la confianza con las personas que la haya perdido, porque en muchas ocasiones, una vez que ha sucedido todo esto, esas personas, el paciente suele acercarse a la persona que ha generado daño o dolor, o como lo queramos denominar, para intentar resolver o sobre todo recuperar esa confianza que se ha perdido, porque en la mayoría de los casos lo que sucede es que se pierde la confianza con esa persona. Entonces el trabajo posterior también no solo es la recuperación de él, sino que también tiene que recuperar la confianza de su entorno social. ¿Cómo? A través de un acercamiento, de un diálogo que sea bidireccional y que se fundamente básicamente en la sinceridad y en el propio compromiso de mejorar, ¿vale? Eso es básico.
Si basamos esa comunicación en que sea bidireccional por ambas partes, que haya sinceridad y que haya un compromiso de mejora, las cosas se pueden resolver bastante bien. Bueno, pues este es el tema que hemos tratado hoy, el menudo tema, ¿eh? Sí, es un tema delicado. Además me ha gustado el enfoque que le has dado, porque no hemos hablado solamente del sujeto neurótico, sino de cómo poder vivir con él. Es decir, que las personas que nos están escuchando se toman nota, pues no solamente de cuál es ese perfil, sino de cómo poder hacer, ¿no? Para poder vivir y convivir. Exacto. Y sobre todo, pues ayudarle a que pueda día a día ir un poco, pues adaptándose y superar, ¿no? Esa forma estricta de comportamiento que tiene, ¿no? Mi planteamiento básicamente era ese, no era simplemente definir la neurosis, qué es la neurosis, porque la palabra en sí ya es fea y suena mal. Claro. Entonces no solo es definir y decir cómo puede actuar una persona que sea neurótica, sino cómo poder ayudarle y cómo poder convivir con él, ¿vale? Una cosa que me gustaría apuntar antes de que acabáramos es que hay que tener claro que no es lo mismo una neurosis que una psicosis. Que esto es, a veces, muchas ocasiones se pregunta, ¿es que es como una psicosis? No, en la psicosis hay pérdida de realidad, sin embargo en la neurosis no. ¿Vale? Esa es la gran diferencia entre una neurosis y una psicosis. Un psicótico pierde la realidad, el neurótico no. Bueno, pues vamos a ver si nos tomamos nota, como decía Vicente, y bueno, pues una cosa más que sabemos y que podemos abordar. Bueno, pueden seguir interactuando contigo durante la semana en www.vicentealcántara.es, tu página oficial, donde te pueden ir siguiendo, y bueno, en cualquier caso pedir cita, ¿no? Si alguna de las personas necesitan pues que pueda tener ayuda profesional, pues concretar contigo una cita en tu despacho y poder hablar, ¿no? Toda la temática. La próxima semana, bueno, me gusta el tema que vas a tratar, y viene al pelo, ¿no? Un poco a continuación de lo que hoy hemos tratado, pues viene también un poco al pelo, ¿no? Porque ese síndrome, es mucho síndrome, ¿eh? Bueno, lo decimos, ¿no? Claro, evidentemente. ¿No? Pues la próxima semana vamos a tratar el síndrome de Peter Pan, ¿no? De todas maneras, un poquito así a modo general, ¿no? A grosso modo, un concepto. El síndrome de Peter Pan no es salir volando por la ventana. No, para nada. No tiene nada que ver el que lo haya podido pensar, ¿no? No, para nada. El síndrome de Peter Pan son aquellas personas que no quieren crecer, que no quieren madurar, que quieren seguir siendo niños, no responsabilidades, no trabajo, no nada. Quieren seguir siendo siendo niños. Es muy común que cuando en los adolescentes, cuando ya ven que hay, pues eso, que ya están estudiando, que ven que ya tienen que empezar pues en el mercado laboral, que tienen que empezar a trabajar, a tomar responsabilidades, en muchos casos le manifiestan a los padres, es que yo no me quiero hacer mayor. No me quiero hacer mayor, ¿no? Pero de hecho hay muchas personas que son mayores y son adultas y que presentan sintomatología clara de este síndrome de Peter Pan, que es no querer madurar, querer ser siempre un niño. Y eso es curioso, porque en la antigüedad siempre se preveía al ser maduro como una persona a tener en cuenta, y la gente que alcanzaba esa madurez pues se sentían muy autorrealizados, ¿no? Antes de pues finalizar su andadura como ser vivo, ¿no? Era algo interesante, ¿no? Se contradice a veces con eso, ¿no? Sí. Porque envejecer y sabiduría también es bueno. Totalmente. Es una experiencia. Es una experiencia. Sobre todo madurar. Hay que madurar, porque lo maduro bueno, 2 veces bueno. Sí. Muy bien, Vicente, pues nada, un placer que estés con nosotros, ya expectantes la próxima semana a poder pues tratar contigo el tema del síndrome de Peter Pan. Este tema ha sido muy votado, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Es un tema que la gente tiene ganas de... A mí me ha sorprendido que los oyentes mandaran correos pidiendo que se dedicara un programa al síndrome de Peter Pan. A mí me ha causado mucha curiosidad. Bueno, pues si así ha sido, pues próxima semana, señores, queridos amigos,
que sepáis que trataremos el síndrome de Peter Pan. Y en cualquier caso, a lo que queda de semana, pues si realmente cerca de nosotros tenemos una persona, un individuo con ese perfil neurótico, pues lo que siempre decimos, ¿no? Mejor acercarse, ayudar, poder utilizar todos los mecanismos que tengamos para que vaya a buen puerto, y si no, pues aconsejar, ¿no?, a que se puedan acercar a un profesional para que pueda darle solución y poder buscar otra vez, encontrar la estabilidad emocional, que en las personas es básico para poder vivir un día a día con satisfacción y con proyección de futuro, ¿no, Vicente? Así es. Pues nada, pues nos vemos la próxima semana aquí en Esta Noche Tú. Gracias, Vicente, nuevamente. Gracias a vosotros y buenas noches. Y bueno, ya veremos a ver qué pasa con el síndrome a lo largo de la semana. A ver qué tal. Muchas gracias, Vicente. Buenas noches. Venga, buenas noches. Gracias. Gracias. Esta Noche y Tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí.